Buenos días. Bienvenidos al primer podcast realizado en el marco del proyecto Erasmus+, titulado con el acrónimo MicroWivetex, que se centra en adquirir y transmitir conocimientos sobre la liberación de microplásticos y microfibras de productos textiles, así como su impacto en el medio ambiente, el entorno y las personas. Este podcast sirve como material didáctico para estudiantes, pero también para profesores que desean ampliar sus conocimientos sobre los microplásticos. El proyecto se lleva a cabo en colaboración con socios. La Universidad Politécnica de Łódź, Facultad de Ingeniería Textil y Diseño, es uno de los socios que colabora con universidades de España, Grecia y Lituania, así como con una empresa griega. En el episodio de hoy hablaremos sobre cómo la empresa textil Wilinski combate la liberación de microplásticos durante los procesos de acabado. Nuestra invitada es la profesora Lucina Wilinska, que compartirá sus observaciones y experiencia en este ámbito. Buenos días, señora Lucina. Buenos días, profesor. En primer lugar, me gustaría pedirle que se presente brevemente y, sobre todo, que nos hable de la empresa Wilinski de Konstantinów Łódzki, que es una tintorería de acabados reconocida en todo el mundo. Gracias por esta breve introducción. Me gustaría decir que soy la responsable del Departamento de Investigación y Desarrollo en la empresa Wilinski. La empresa Wilinski es una tintorería, es decir, se dedica al acabado, teñido e impresión de tejidos y telas, principalmente en ancho. Nuestros destinatarios, es decir, nuestros clientes, son principalmente empresas, así que se trata de una actividad B2B. Por esto entendemos que los tejedores y fabricantes de punto nos traen materiales textiles en crudo y nosotros, según su pedido, les damos el color adecuado, el estampado correspondiente, el acabado apropiado y entonces ese producto terminado es recogido por el cliente empresarial y a partir de él se fabrican después prendas de vestir o productos especializados como por ejemplo uniformes o también agrotextiles o alguna producción especial como revestimientos insonorizantes para cabinas de Boeing. Así que el ámbito de actividad de nuestra empresa es bastante amplio. Los clientes también proceden de diferentes países, principalmente europeos, no solo de Polonia, así que las exigencias respecto a la calidad de nuestra producción también son bastante altas. Si la calidad tiene que ser alta, entiendo que disponéis de un parque de maquinaria moderno. ¿Podría contarnos unas palabras sobre las tecnologías modernas que se utilizan en su empresa? Exactamente. Principalmente los clientes de los países escandinavos ponen énfasis en el desarrollo sostenible, en la economía circular y en diversos certificados que acreditan una producción ecológica. Adaptamos nuestro parque de maquinaria a la innovación que actualmente se espera en el mercado, es decir, contamos con las máquinas más modernas, principalmente de tintura y estabilizadores para los acabados. Actualmente también estamos sustituyendo aproximadamente un tercio de nuestro parque de maquinaria y las máquinas de tintura más antiguas que funcionan con lo que se llama una alta proporción de baño de tintura, es decir, con una gran cantidad de agua, están siendo reemplazadas por máquinas más modernas que consumen mucha menos agua para generar la menor cantidad posible de aguas residuales. Y en general nuestras acciones están orientadas a ser lo más ecológicos posible. Y aquí, según su experiencia en estos procesos de acabado, teñido e impresión, seguro que se libera mucho microplástico o microfibras durante estos procesos. ¿En qué procesos ha notado o ha observado usted que se libera la mayor cantidad de estas microfibras? Quizá deberíamos empezar desde el principio. ¿Qué fue lo que nos llevó, como empresa, a interesarnos por el problema del microplástico? ¿Qué nos motivó a intentar reducir estas emisiones? Por supuesto, está claro que la principal razón fue nuestra propia observación, es decir, cuando llevamos a cabo nuestros procesos de producción hay muchos residuos en forma de fibras. Es decir, simplemente tenemos un residuo que cuesta dinero. La segunda razón fueron también los datos que estaban disponibles, ya sea en Internet o en distintos medios.
Los datos son fiables, ya que son datos que en el año 2019 fueron publicados por la Agencia de Protección Ambiental de la Unión Europea y se referían específicamente a la emisión de microfibras procedentes de productos textiles. Y resultó que se pueden emitir hasta 500.000 de toneladas de estas microfibras al año. Y esa fuente es solo la que incluye el lavado de productos textiles. O sea que estos estudios son muy limitados, ¿verdad? Y esos estudios no incluían en absoluto ninguna fuente que pudiera darse en los procesos industriales, y eso fue otro motivo más para interesarse por este tema. A continuación, empezamos a buscar recetas ya preparadas, es decir, fórmulas listas que alguien pudiera proponernos. ¿Qué hacer para emitir menos microplásticos? O incluso para poder medir cuántos microplásticos generamos y qué se puede hacer con ellos después. Y resultó que este camino no es tan fácil, porque las acciones que ahora nos propone la legislación de la Unión Europea están a un nivel muy básico. Es decir, se ha propuesto un reglamento Zero Waste que apareció hace unos 2 años, donde la Unión Europea señaló los últimos datos sobre los microplásticos, las fuentes de microplásticos, es decir, en un contexto más amplio, no solo el textil, sino que también se centró específicamente en el microplástico textil y se propusieron ciertas acciones destinadas a un mejor etiquetado de los productos textiles. Y el énfasis en describir mejor los productos textiles en cuanto a su composición y la posible presencia de fibras sintéticas. También se centraron en las posibles opciones de proponer a nosotros, como fabricantes de productos textiles, de qué manera se podría medir la cantidad de ese microplástico. Y resultó que, como consecuencia de estas acciones iniciadas por la Unión Europea, este asunto o este tema se remitió a la ISO, es decir, la Organización Internacional de Normalización. Y resulta que este organismo es como un organismo dedicado que realmente tiene las herramientas para proponernos algo ya hecho, alguna normativa ya preparada. Y resulta que se ha creado un conjunto de normas precisamente para analizar la cantidad de microplásticos. Y se elaboró primero un informe que nos decía cuánta cantidad de microplásticos se genera, permitía determinar las cantidades, es decir, clasificar las clases de calidad adecuadas de estos microplásticos, y también nos indicaba las formas en que estos microplásticos pueden ser identificados tanto en cantidad como en calidad. Y en nuestra empresa decidimos ver cómo se puede implementar este conjunto de normas en la actividad industrial y si sería una tarea fácil o difícil para nosotros. Y resultó que esta tarea no es tan fácil. Y además, puede que las personas que crearon este conjunto de normas o esta legislación y las personas que en la Unión Europea se encargaban de estimar la cantidad de microplásticos textiles no tuvieran del todo el conocimiento necesario para proponer los métodos adecuados. Claro, pero entiendo que la empresa tiene sus propios métodos. Los ha perfeccionado, porque Sí. dentro de... Como que en la página web de la empresa aparece una nota que dice que fue la primera en su sector en el mundo en implementar un sistema integral de reciclaje de agua de proceso, lo cual también está relacionado con la reducción de microplásticos. Exactamente, solo que la acción es mucho más amplia. Por eso, porque está claro que el microplástico es solo uno de los tipos de contaminación que aparecen en las aguas residuales textiles, que es más fácil de detectar. Es el color que proviene de los tintes. Como que todo este sistema integral de depuración y reciclaje de aguas residuales es más complejo. Lo llevamos desarrollando en nuestra empresa desde hace varios años y depura las aguas residuales de forma integral hasta un nivel en el que es posible reutilizarlas. Actualmente estamos recuperando alrededor del 50% de esas aguas residuales, lo que en realidad en un día supone una cantidad que supera los 1000 metros cúbicos, o sea, bastante.
Mata. Y el problema de los microplásticos es una parte muy concreta y preocupante de este gran desafío global, y también requiere un tratamiento y enfoques sumamente específicos, porque por ahora no existe ningún método o procedimiento técnico que haya sido realmente comprobado y verificado sobre cómo retener esas diminutas partículas, cómo limitar de forma efectiva su formación constante, ni qué pasos exactos debemos seguir con el microplástico que ya se ha logrado capturar del medio ambiente. Tampoco existe un método, ni hasta ahora se han realizado estudios a escala industrial que nos digan cuánta cantidad de microplástico hay realmente. Y ahora quizá vuelva un momento a esas normas que nos propuso la ISO. Tienen ese símbolo 4484. Son una serie de normas sobre textiles, microplásticos de origen textil. Son normas que constan de 3 partes. Y nos dan la posibilidad, las herramientas para ver cuántos microplásticos se liberan. Pero atención, en la primera parte se describe el microplástico que se libera al lavar productos textiles. Es decir, no es exactamente una metodología dedicada a la actividad industrial, porque son otras condiciones. En la segunda parte de esta norma se nos da la posibilidad de aplicar las metodologías adecuadas. Y ahí se menciona, por ejemplo, la espectroscopía Raman o la espectroscopía de infrarrojos u otros métodos más complejos que, en mi opinión, a escala industrial son posibles de implementar solo en un sentido muy limitado. Esto se debe a que son técnicas complicadas y costosas. Pero, ¿de qué manera intentáis medir y limitar precisamente? Precisamente en la tercera parte de esta norma se indica el método gravimétrico, que es el más sencillo, el más sencillo de llevar a cabo. Allí se puede lavar los textiles de forma doméstica, recoger las microfibras e intentar estimar su cantidad en términos de peso y luego calcular cuánto microplástico se ha liberado en relación con el producto seco con el que empezamos. Y ese es un indicador cuantitativo que nos permite decir si había menos o más microplástico, y utilizamos ese indicador de peso para estimar cuánto microplástico se libera realmente durante nuestros procesos de producción. Y resulta que hay bastante microplástico, porque nos salió alrededor de 250 miligramos por kilo de producto terminado. O sea, eso es. ¿Cuánto? Es una cantidad considerable. Así que tomamos medidas para ver qué se podría hacer para que hubiera menos microplástico. Y empezamos a probar diferentes variantes tecnológicas que incluían la dosificación de productos químicos, la cantidad de agua utilizada y las acciones mecánicas. Y el proyecto estaba ya tan avanzado que decidimos precisamente comprar máquinas de teñido de un nuevo tipo. Es decir, hacer una inversión realmente grande de cientos de miles de euros para reducir el factor mecánico, que en mi opinión es el más relevante en la emisión de microplásticos de los productos textiles durante los procesos de producción. Y resulta que en el momento en que empezamos a comparar el método tradicional de teñido y acabado con respecto a ese microplástico, como he dicho, era de unos 250 miligramos por kilogramo. Ese es el indicador RF. Y en la tecnología moderna, que perfeccionamos en un aparato de teñido moderno, había solo 16 miligramos de ese microplástico. Vaya, qué diferencia. Es una reducción muy, muy significativa y creo que realmente es un salto en la escala de emisiones. Pues en realidad es un orden de magnitud menor, ¿no? Eso es fantástico. Enhorabuena. Porque entiendo que esta reducción de microplásticos no solo está relacionada con la liberación de microplásticos durante la producción del teñido, sino que también se traducirá después en las propiedades de uso. En las propiedades de uso. Por eso es increíble. Sin embargo, por lo que entiendo, son grandes inversiones, tanto tecnológicas como financieras para... Sí, un gran esfuerzo de trabajo. Sobre todo un gran aporte de conocimiento también, porque tuvimos que involucrar a varias personas. 5 personas trabajaron en este proyecto durante 3 meses solo para hacer una investigación preliminar.
Y bueno, todo el equipo tecnológico, personas que también desarrollaban y supervisaban este proceso en el departamento de producción. Así que aquí se hizo realmente una gran inversión, tanto de recursos como de personal, para realmente contribuir a que estas emisiones sean menores y para aportar una contribución real también en términos de conocimiento o para ver simplemente cómo incluso esas recetas ya preparadas que nos ha proporcionado aquí la ISO se pueden aplicar a las condiciones reales de producción, porque, como ya he mencionado, esas normas están pensadas para lavar el producto en condiciones de laboratorio, recoger las fibras en un filtro y luego pesar esas fibras. Eso no tiene nada que ver con el proceso de producción, donde en realidad tenemos un enorme aparato de tintura, donde cientos de litros de agua circulan en ese circuito de ese aparato. Son condiciones mecánicas y de temperatura completamente incomparables, ¿verdad? Es decir, hasta ahora no se nos ha proporcionado ninguna herramienta como fabricantes para poder de manera real y rápida estimar esa cantidad de EMI, ese nivel de emisiones relacionado con esas microfibras. Y como que todavía no existe esa conciencia en las autoridades de la Unión Europea de que este problema debería abordarse desde una perspectiva un poco diferente, que aquí también esta fuente de emisiones es significativa y que a nivel global la contribución de los textiles producidos pues sin duda es importante, pero aún no ha sido estimada, porque como mencioné al principio, la Agenda de Protección Medioambiental de la Unión Europea lo ha estimado para el lavado de productos textiles, el lavado doméstico, ¿verdad? Y se nos recomiendo que utilicemos mejores filtros en nuestros aparatos domésticos para lavar, es decir, en nuestras lavadoras. Claro, pero es que una cosa es lo que los funcionarios establecen y sin quizás consultar con las empresas, ¿no? Y por eso, pues la empresa, Biliński de Konstantinów-Łódzki, es la que un pionero en actuar y luchar, combatir los problemas del microplástico, reducir la contaminación, reducir el consumo de agua. Por eso le felicito mucho por un lado y le agradezco sinceramente por participar en el podcast de hoy y por compartir información tan valiosa. Este episodio es parte de la serie de podcast Microtex, desarrollada en el marco del proyecto Erasmus+, cuyo objetivo es apoyar la sostenibilidad, la innovación y la educación en el sector textil. Si desean obtener más información sobre el proyecto, les invitamos a visitar la página web del proyecto, microwave-tex.eu. Y gracias por escucharnos, y les animo a seguir los próximos episodios de la serie de podcast Microtext. Y gracias a la profesora por la exhaustiva información. Gracias.